¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda sesión de la presentación del trabajo ganador del segundo lugar del premio Dr. Ernest Feder 2020. En esta ocasión nos va a presentar el maestro Iván Cortés Torres. El tema ganador que es Agroindustria Transnacional y Cadenas Globales de Valor, una perspectiva desde el sector agroalimentario mexicano. Estamos muy contentos porque, bueno, como se ha mencionado en la sesión primera, en este año tuvimos la presentación y tuvimos ganadores, ¿no? Estamos teniendo ganadores en los 3 lugares del premio Ernest Feder. Y bueno, tenemos ahorita a la doctora Isalia Nava que nos dará unas palabras y después de eso llegaremos con la actividad. Gracias. Gracias, Jessica. Muy buenos días. Quiero saludar cordialmente a todas y todos las personas que nos acompañan el día de hoy. En nombre del doctor Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas, agradezco su presencia y en nombre del director del instituto quiero dar una felicitación muy especial a Iván Cortés por haber ganado el segundo lugar del premio Dr. Ernest Feder 2020. Es para nosotros un gusto que el día de hoy Iván pueda presentar el trabajo por el cual fue electo en este segundo lugar, dado que está muy relacionado con temas de actualidad que son relevantes para el instituto y que el instituto busca promover y busca difundir entre la comunidad. Entonces, por eso quiero agradecer y quiero felicitar a Iván Cortés en nombre del director del instituto por haber ganado este premio. Y bueno, quiero también dar una felicitación a Jessica Tolentino, que es coordinadora de este seminario, y que en el marco del seminario es que se entrega este premio y que ella ha estado muy interesada por incentivar este tipo de temáticas en el instituto y por promover los estudios vinculados con el sector agroalimentario. También una felicitación muy especial para Jessica. Bueno, sin más, quiero dar la palabra a Jessica y a Iván para que procedamos a escuchar la presentación que el día de hoy tienen preparada. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctora Isalia Nava. Bueno, sin más, les voy a dar una pequeña semblanza. Voy a leer una pequeña semblanza del del maestro Iván Cortés, casi doctor, porque ya realmente este es su trabajo que ya está por presentar como un trabajo final del doctorado, ahorita que está cursando. Entonces, bueno, ya casi. El maestro Iván Cortés es licenciado en Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestro en Estudios Sociales con líneas de conocimiento en Economía Social de la UAM Iztapalapa. Su tesis de maestría es el sector agroalimentario mexicano bajo el orden agroalimentario neoliberal 1982-2014, mismo que fue reconocido con el tercer lugar del premio Ernest Feder 2016. O sea, la tesis de maestría fue reconocida con el premio anual Ernest Feder 2016. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales sobre el ámbito agroalimentario, a la par de contar con publicaciones en revistas de reconocimiento nacional e internacional. Entre sus líneas de investigación están economía mundial, economía agrícola, economía política, teoría de desarrollo, capitalismo contemporáneo. Actualmente se encuentra concluyendo su doctorado en estudios sociales bajo la línea de conocimiento de economía social en la UAM Iztapalapa. Bajo el proyecto de tesis doctoral Capital monopolista financiero, agroindustria transnacional y cadenas globales de valor. En el año 2019 realizó una estancia de investigación en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Entonces, bueno, sin más, le vamos a dar la palabra al maestro Cortés. Ahorita va a hacer su presentación. Les voy a pedir que por favor nos vayan haciendo llegar sus preguntas en el chat de Zoom y pues yo se los leeré en cuanto él termine. Les agradezco. Adelante, maestro. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Primeramente, agradecer nuevamente la invitación, la oportunidad por parte de la doctora Jessica, por parte del instituto. Me da mucho gusto saludar a la doctora Isalia. Muchas gracias por la oportunidad de presentar en extenso mi trabajo, que fue reconocido con este segundo lugar del premio Ernest Feder. Y bueno, pues les agradezco mucho a todas y todas por estar presentes y acompañarme en esta presentación. Voy a compartir mi pantalla. Ya se ve muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, yo traje una presentación que diríamos esbozaría de forma muy general
este ensayo que lleva como título Agroindustria transnacional y cadenas globales de valor, una perspectiva desde el sector agroalimentario mexicano. Bueno, les explicaré un poco cuáles son los antecedentes que justamente llevaron a la construcción de este ensayo. En el año 2016 yo realicé una tesis de maestría que lleva como título El sector agroalimentario en México bajo el orden agroalimentario neoliberal 1982-2014. Dentro de esta tesis nosotros distinguimos dos categorías fundamentales. Una, lo que llamamos orden agroalimentario neoliberal, que distinguimos fundamentalmente su inicio a partir de la década de los 80s y que tenemos que no ha terminado, diríamos, este orden se ha mantenido hasta nuestros días. Dentro de dicho orden nosotros distinguimos que hay un actor fundamental dentro del ámbito agroalimentario global. Este actor, diríamos que ejerce el mayor grado de dominio, el mayor grado de monopolio, es la llamada agroindustria transnacional. Esta agroindustria transnacional nosotros la pusimos entre paréntesis como AT. De esta manera nosotros distinguimos que este es el actor más importante dentro del ámbito agroalimentario global y nos propusimos a estudiarlo, a analizarlo, a caracterizarlo, cómo se ha configurado, cuáles son sus antecedentes y cómo lo podemos conceptualizar. A partir de eso nosotros propusimos 3 categorías que visualizamos en nuestro actual proyecto de tesis doctoral, que sería la siguiente. Nosotros, a partir de la distinción justamente del concepto de agroindustria transnacional, quisimos entenderla teóricamente y conceptualmente, y para ello propusimos conceptualizar la categoría capital monopolista financiero, de tal manera que tenemos una perspectiva primero histórica por parte de la agroindustria transnacional en la parte más superior, y en la parte teórica tenemos el desarrollo de la categoría de capital monopolista financiero. Para analizar de mejor manera, diríamos, esta configuración de la agroindustria transnacional, nosotros utilizamos una perspectiva que son las llamadas cadenas globales de valor, que es un enfoque que ya veremos un poco más adelante, más ampliamente. Es un enfoque que surge sobre todo a partir de la década de los 90s y que nosotros lo vamos a posicionar como un puente metodológico para el entendimiento de la agroindustria transnacional. Una vez que ya posicionamos este carácter histórico, metodológico y teórico, nosotros enlazamos, diríamos, a un aspecto empírico y para ello utilizamos como estudio de caso el sector agroalimentario mexicano y proponemos el análisis, diríamos, de la agroindustria transnacional y la cadena global de valor desde un estudio de caso que es los llamados frutos rojos, los berries, en el sector agroalimentario mexicano, para distinguir finalmente que dentro de este subsector, diríamos, del ámbito agroalimentario nacional, existen varios actores, varias empresas que están inmersas, entre ellas la empresa estadounidense Driscoll's, que ya veremos más adelante. De forma muy general, nosotros partimos justamente del capital monopolista financiero, es nuestro punto de partida. Aquí de forma rápida me meteré un poco a analizar las características de este capital monopolista financiero. Si podemos visualizar cuál es la configuración de este capital monopolista financiero, creo que se puede resumir en estas 4 variables. Uno que es que nosotros sabemos que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX emergió una nueva fase del capitalismo, de su tránsito de la libre competencia del capital, diríamos, a la fase monopolista del capital. Esta fase fue caracterizada por diversos autores, como la fase del imperialismo. Entre estos autores destaca, por supuesto, los aportes de Hilferding, de Lenin, de Buhari y de Luxemburgo. Pero la base fundamental, diríamos, del tránsito de la libre competencia al capital monopolista se sustentan en los trabajos de Marx, sobre todo en los conceptos de concentración y centralización del capital. Dentro de su análisis, Marx analizó que justamente a lo largo del desarrollo capitalista, la acumulación genera que cada vez se concentren más capitales y que se absorban unos capitales por otros. Esto se da fundamentalmente por el alto grado, diríamos, de composición orgánica que tienen estos capitales, que les permite tener una mayor absorción sobre otros más pequeños. Hay una centralización del capital. También en esta fase diríamos, del desarrollo del capital monopolista,
Pareciera que la ley del valor presenta algunas distorsiones generales, pero distinguiendo su análisis podemos encontrar que es más bien la transformación y la formación de precios de monopolio que son superiores a los precios de producción que se forjan en una rama en cualquier sector, y que le permiten a estos capitales, dado su grado de monopolio, no solamente obtener una ganancia media, sino una ganancia extraordinaria, de tal manera que obtienen ganancias monopolistas, y que también lo ligamos a una categoría que propusieron algunos autores como Kalecki, Stendhal y Lavin, que es el grado de monopolio, justamente entendido como este grado de poder que ejercen estos capitales a partir de diversos mecanismos que les permiten justamente obtener precios de monopolio y ganancias monopolistas. No solamente es el ámbito de la configuración del capital monopolista en los diversos sectores industriales, sino también es la formación del capital monopolista en los ámbitos bancarios. La fusión, diríamos, entre el capital monopolista bancario y el capital monopolista industrial, esta fusión es lo que diversos autores como Kilferstein señalaron como el ascenso del capital financiero. Y por supuesto también el ascenso de la llamada oligarquía financiera. El capital financiero sustenta, diríamos, su base en lo que Marx analizó en el tomo 3, en el llamado capital ficticio, que dentro de su fórmula, diríamos, del ciclo de desarrollo es de dinero a un dinero incrementado. Como podemos observar, este capital ficticio no tiene ninguna inserción dentro del proceso productivo. Es un capital que se valoriza por sí mismo, de tal manera que se distingue entre capital acción propiamente, que aquel que tiene que ver con el que se invierte en la esfera productiva, en la esfera industrial, y el capital propiedad, que está totalmente alejado, diríamos, de los procesos productivos, pero el hecho de que alguien tenga ese capital propiedad, que puede ser un activo financiero, le viene, por tanto, en una ganancia también de corte monopolista. Se desarrolla las sociedades por acciones, se desarrolla lo que Hilbert posicionó muy claramente como la ganancia del fundador, y se desarrolla lo que fue todo el proceso de especulación financiera. También nosotros nos apoyamos en la teoría de la regulación. La teoría de la regulación es una propuesta sobre todo hecha por diversos autores como Arrieta, Boyer y de Bernis, en donde ellos pretendían periodizar de forma sistemática las fases del desarrollo del capital monopolista. Y para ello proponen dos categorías fundamentales. Una es el modo de regulación, que tiene que ver con los mecanismos que permiten la larga acumulación durante un periodo sostenido del desarrollo del capital. Y también la otra categoría que proponen es la llamada categoría del régimen de acumulación capitalista, del modo de regulación al régimen de acumulación capitalista. A lo largo del proceso de desarrollo histórico ha habido diversos modos de regulación y por tanto diversos regímenes de acumulación hasta llegar al actual, a la fase de globalización neoliberal, y hay toda una serie de debates, diríamos, si la globalización neoliberal, como ya lo veremos un poco más adelante, promovió o no un nuevo modo de regulación, pero que sí está sustentada en lo que se llama, por diversos autores, un régimen de acumulación con dominación financiera. De esta manera, nosotros, una vez distinguida la categoría conceptual teórica de capital monopolista financiero, nosotros esta categoría la agarramos y nos la llevamos hacia el ámbito agroalimentario global, distinguiendo a la agroindustria transnacional como una expresión del capital monopolista financiero en el ámbito agroalimentario global. De tal manera que nosotros visualizamos que hay una distinción entre agricultura y capitalismo. Hay que recordar que la agricultura distorsiona, diríamos, los procesos de formación de precios y valores, dado que está involucrada en procesos naturales que tienen que ver con la tierra, con el agua, con el clima, con la biodiversidad, que alteran, diríamos, o distorsionan la formación de los precios y valores, como si pudiera ser en otra rama industrial, ¿no? De tal manera que esto, a la par de que, como lo analiza Marx, se genera el factor de la renta de la tierra, lo que quiere el capitalismo es industrializar cada vez más a la agricultura, es decir, convertirla en una rama más industrial, así como una rama automotriz. La agricultura también se tiene que sujetar a estos procesos y principios del desarrollo capitalista. Esta distinción de los procesos productivos industriales es lo que nosotros denominamos como agroindustria, que puede tener diversas características y diversas formas de conceptualización, pero que en esencia se tratan justamente de los procesos industriales involucrados en el desarrollo agrícola o agroalimentario.
de tal manera que esta agroindustria, así como el capital monopolista, se expande, se internacionaliza, diríamos, como lo posicionó muy bien Lenin. En el ámbito agroalimentario se genera esta agroindustria como el principal actor, como el principal el principal actor que domina el centro del ámbito agroalimentario global, y se posiciona la categoría orden agroalimentario global, que va a definir los mecanismos de dominio y subordinación que ejercen estas agroindustrias transnacionales sobre las agriculturas de los países periféricos. Ahí tenemos los trabajos de Vergópolos, de Blanca Rubio y del propio Feder, ¿no? En esta categorización. También está la categorización del régimen alimentario propuesta por Friedman y McNichol, pero nosotros tenemos más la concepción de orden agroalimentario global. ¿Cómo surge esta agroindustria transnacional? El ascenso de la agroindustria transnacional, sobre todo la distinguimos principalmente estadounidense, surge fundamentalmente durante el periodo de la posguerra, que va de 1945 a 1970. Esta agroindustria transnacional, sobre todo, se expande a partir del control de los principales eslabones de la cadena agroalimentaria global, ya lo vamos a ver, se posiciona desde el control de los insumos hasta el último eslabón, que son los canales de comercialización. También durante ese periodo se generan diversos procesos, como fue la llamada paradoja de los excedentes. En el caso de Estados Unidos tenía una sobreproducción agrícola. Esto les implicaba siempre una reducción en sus precios y por tanto la necesidad de esos excedentes de trasladarlos o posicionarlos en el ámbito internacional en otros mercados, de tal manera que lo que querían es posicionar estos excedentes, y el mecanismo fundamental que utilizaron fueron las llamadas agroindustrias transnacionales. También se promovió durante ese periodo el llamado modelo de revolución verde, que es este modelo de mecanización tecnológica que impulsó toda la parte de agroquímicos, pesticidas, maquinaria agrícola de alta intensidad, y que este modelo de revolución verde también se trasladó a nivel global, sobre todo hacia las periferias. Se generaron diversos mecanismos de dominio y subordinación sobre las agriculturas de los países periféricos, de tal manera que la agroindustria transnacional, sobre todo en ese momento, asciende y se posiciona, como ya lo decíamos, en el eje fundamental del dominio en el ámbito alimentario global. Nosotros también distinguimos de forma muy general, hicimos una tipificación de las agroindustrias transnacionales. Esta tipificación sobre todo lo hacemos a partir del grado de dominación que ejercen al interior de la cadena agroalimentaria global. En la base de la pirámide está este orden agroalimentario global que, como hemos definido, genera los mecanismos de dominio y subordinación que ejercen estas agroindustrias transnacionales. La agroindustria transnacional, una expresión del capital monopolista financiero. En la primera base encontramos la llamada agroindustria exportadora, que la vamos a distinguir con la letra AE, agroindustria exportadora. Esta agroindustria exportadora se caracteriza fundamentalmente por producir, controlar, almacenar y distribuir aquellos bienes altamente demandados, sobre todo por los centros, a partir de mecanismos de exportación. Sobre todo destacamos las agroindustrias exportadoras de frutas y hortalizas. En el segundo nivel está la llamada industria alimentaria transnacional, IAT, en estas siglas, que definimos como aquellas que se van a encargar de transformar las materias primas durante procesos industriales para el consumo final, de bienes de consumo final. Ahí encontramos, por ejemplo, el grupo Danone, Fresh, Del Monte, por supuesto, en el caso de México, Grupo Bimbo, Gruma, etcétera. Y en el último eslabón, diríamos, que ejerce el mayor grado de dominación, encontramos la llamada agroindustria transnacional dominante, la ATD, que casualmente, y esto lo discutíamos mucho, lo hemos discutido mucho con mi grupo de asesores, se posicionan justamente en el control de los insumos. Sobre todo van a tener este carácter monopolista en este control de los insumos. Ahí encontramos a Monsanto Bayer, a Cargill, Syngenta, Shell Daniels, Mindals, Tyson, Bunge, John Deere, que por supuesto John Deere es una de las principales empresas productoras de maquinaria agrícola a nivel global, de tal manera que tenemos, diríamos, esta configuración de lo que es este orden agroalimentario global. Si nosotros distinguimos que a partir de la década de los 80 viene una nueva fase del desarrollo capitalista que se enmarca en la llamada globalización neoliberal y el ascenso del régimen de acumulación con dominación financiera, en el ámbito agroalimentario global también se configura un nuevo orden.
Sobre todo este orden está distinguido a partir de que Estados Unidos devino en una crisis hegemónica y quería hacer un mecanismo de reconfiguración de su poderío a nivel internacional que fue el que gestó durante el periodo de la posguerra. Para ello impulsa nuevos mecanismos de dominio y subordinación, sobre todo a partir de una mayor concentración y centralización, diríamos, de su poder dentro de la cadena agroalimentaria global y la expansión masiva de sus excedentes hacia los países periféricos, como el caso de las agriculturas de los países periféricos, como el caso de la agricultura mexicana. De tal manera que el orden agroalimentario neoliberal lo distinguimos de 1982 y le ponemos un signo de interrogación porque creemos que aún no ha terminado este orden agroalimentario neoliberal. Como ya decíamos, se ejerce una globalización neoliberal, marcado justamente este orden agroalimentario neoliberal, y se promueve el régimen de acumulación y combinación financiera. La característica fundamental de esta nueva configuración por parte de la agroindustria transnacional la encontramos una en la imposición de los precios internacionales de los productos agrícolas, sobre todo ahí es el caso de la agroindustria transnacional estadounidense, es la fijación de precios dumping a nivel internacional, precios por debajo del costo de producción, dado que en el caso de los productores estadounidenses estos se encuentran altamente subsidiados, esto les permite promover, imponer precios por debajo del costo, precios abaratados que básicamente pueden ser distribuidos en los diversos mercados internacionales. Otro mecanismo es esto que ya comentábamos, hay una mayor exacerbación en el control del suministro de bienes e insumos en toda la cadena agroalimentaria global. ¿Cuál ha sido, diríamos, el mecanismo de estos procesos de la producción excedentaria y la colocación de esos excedentes? Fueron las agroindustrias transnacionales. Este fue diríamos, el vehículo de colocación de estos excedentes abaratados, estos excedentes que vienen derivados de los precios dumping, y diríamos el mecanismo fundamental para la colocación de estos excedentes fueron las firmas de los diversos tratados de libre comercio que permitieron la entrada masiva de estos excedentes en las agriculturas de los países periféricos. ¿Cuál ha sido una de las consecuencias, diríamos, de este orden agroalimentario neoliberal? Tenemos algunos datos. De acuerdo con datos del grupo ETC, en el año 2018, 4 compañías controlan el 66% de las ventas corporativas de semillas en todo el mundo, así como el 70% de las ventas globales de agroquímicos. Por supuesto, ahí está Monsanto Bayer dirigiendo esta parte del eslabón. También tenemos que 4 fabricantes de maquinaria agrícola controlan el 56% del mercado de la industria, con ventas a nivel mundial de aproximadamente 137.000 millones de dólares. También tenemos, por ejemplo, que 4 comercializadoras de granos, H. Daniels, Bunge, Cargill, conocidas colectivamente como ABCD, controlan el 75% del comercio mundial de cereales. Una de las consecuencias palpables, diríamos, de este proceso es que al final de este periodo el 72% de los países a nivel mundial se convirtieron en importadores netos de alimentos. Una vez que he revisado justamente el entorno de que la agroindustria transnacional es una expresión del capital monopolista financiero, nosotros queríamos analizar cuáles son sus mecanismos de acción ya más en el ámbito empírico. Pero para entender cómo funciona más y cómo ejerce estos mecanismos que estamos diciendo mucho en el ámbito teórico, nosotros nos apoyamos en la perspectiva de las llamadas cadenas globales de valor. ¿Qué son las cadenas globales de valor? Tenemos esto lo que explicaba, tenemos 2 niveles, agroindustria transnacional, como el puente, diríamos, el concepto fundamental, capital monopolista financiero, y el puente metodológico de entendimiento lo encontramos en las llamadas cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor es un enfoque relativamente nuevo que surge sobre todo en la década de los 90, pero que tiene sus antecedentes principales en los conceptos de cadenas mercantiles generados por Hawking y Wanister en 1986. Y en la década de los 80 surge un grupo llamado o distinguido como la Escuela de Duke, encabezado por Gary Derefi, integrada por autores como Corsenewitz, Cupre, Sturgeon, que promueven este concepto de cadena global de valor y que entienden una cadena global de valor como los procesos que se generan a partir de la conceptualización o formación de un proceso productivo que van desde su diseño hasta su comercialización. Y que en cada enlace o nodo de la cadena, ellos dicen que se genera una exacerbación del valor, un incremento del valor.
Este concepto lo podemos resumir en esta gráfica. Para ellos distinguen, diríamos, esta es una curva, le llaman la curva de la sonrisa, porque ellos distinguen que la cadena global de valor es aquella que va desde la concepción y diseño y desarrollo de un producto hasta el servicio postventa. Esto tenemos que en esta gráfica podemos ver que el mayor valor agregado se genera justamente en las fases de concepción, diseño y desarrollo, en el desarrollo de la marca y diseño, y para la escuela de Duke, para esta corriente, el menor valor agregado se genera en la producción y el ensamblaje. Después de distribución, el marketing y el servicio de postventa. A la par de este concepto de cadena global de valor, ellos distinguen 6 categorías, que esta cadena global de valor tiene un alcance global y un alcance local. En el grado del alcance global se encuentra la estructura de entradas y salidas, es decir, los mecanismos de hacia atrás y hacia adelante dentro de los eslabones de la cadena, el alcance geográfico que tiene la cadena global, la estructura de gobierno, que esto es un concepto muy importante que inserta esta corriente, que es la llamada gobernanza. La gobernanza entendida como el grado de coordinación o el grado de ejecución que tiene una industria o una empresa, en este caso una empresa, en el manejo y control de todos sus filiales a nivel global. También tenemos que en el ámbito local se generan 3 elementos, como es el caso del ascenso, el contexto institucional local, los grupos de interés a nivel industrial. En el caso del ascenso, esta corriente dice que si un país quiere desarrollarse, diríamos un país subdesarrollado, si le llaman, quiere generar mayores procesos de desarrollo, tiene que insertarse en cadenas de valor, de mayor valor agregado, es decir, tiene que ir ascendiendo. Y que un caso, por ejemplo, un país como México tiene bajo valor agregado, dado que se va a encontrar, si nosotros distinguimos los procesos productivos que se generan en la industria manufacturera, en la producción y el ensamblaje. Para esta corriente, diría, en el caso mexicano, México produce un bajo valor agregado, por tanto, México tienes que insertarte en una generación de mayor valor agregado, es decir, transitar hacia la concepción y diseño, el desarrollo, la innovación, que son las fuentes del valor agregado. Nosotros creemos que si bien es importante este enfoque, este análisis que propone la Escuela de Duke, creemos desde nuestra perspectiva que es insuficiente para nuestro análisis. Y hacemos incluso una crítica a esta concepción del ascenso y a esta concepción de términos del valor agregado. Esto lo vamos a ver a continuación. Algunos datos de forma muy general, de acuerdo con algunos economistas como Ranchi Banga, el 67% del total del valor agregado generado en las cadenas globales de valor es capturado por empresas con sede en los países más ricos. También de acuerdo con algunos informes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, para el año 2013 estimó que alrededor del 80% del comercio mundial en términos de exportaciones brutas se encuentran vinculados a las crecientes redes internacionales de producción de las empresas transnacionales. En términos propiamente del valor agregado generado en la producción, la participación de los países desarrollados en las cadenas globales de valor pasó del 39.6% en 1995 al 47.2% en 2009. Es decir, estamos bajo la globalización neoliberal en el marco de las cadenas globales de valor. Pero como decíamos, nosotros creemos que esta posición es insuficiente. Y una de las principales críticas es que hablan de cadena global de valor, pero no hay teorización sobre el valor. No hay una teoría del valor. Y a la par de que nosotros también vemos que esta se maneja más en un ámbito administrativo y técnico y poco más alejado del ámbito económico. De tal manera que a partir de esta crítica, diríamos, sobre la corriente dominante de las cadenas globales de valor, nosotros proponemos una nueva forma de conceptualización a partir justamente de diversos autores que nosotros utilizamos para construir una forma distinta de visualizar las cadenas globales del valor. De tal manera que involucramos lo que dice Michelet, que es el espacio global integrado, una red internacional, y utilizamos algunos enfoques como el caso de Chesnes y Smith, que dicen ellos que a partir justamente de la globalización neoliberal, las empresas transnacionales trasladaron masivamente sus filiales hacia aquellos países, sobre todo hacia las periferias, en búsqueda no solamente de los recursos suficientes o necesarios para su producción, sino sobre todo en busca de los bajos costos de la fuerza de trabajo. Es decir, se da un proceso de deslocalización y externalización de la producción hacia los países periféricos. Se genera también el llamado arbitraje salarial y la transferencia del valor, que esta es una propuesta también que está haciendo John Smith,
que le llama la ilusión del PIB. Esta categoría que nosotros en economía vemos como la base fundamental, diríamos, de la macroeconomía, que es el PIB, pues parece que desde esta perspectiva es una ilusión. En tanto, por ejemplo, que el PIB estadounidense parece que toda la parte de su valor agregado fue generado internamente y una parte marginal en las periferias, fue generado en las periferias. Y nosotros creemos que es al contrario, que donde se genera el grueso del valor agregado es en las periferias y que se traslada por medio de las cadenas globales del valor hacia los centros. Hay una transferencia del valor de las periferias hacia los centros. Esta posición no la contempla la escuela de Duke. También vemos que hay un efecto dominación dentro de las cadenas, que fue una propuesta hecha por Perú, y la empresa transnacional también distinguida como una modalidad del capital financiero, como lo dice Serfati. De tal manera que a partir de esta concepción nosotros proponemos y lanzamos esta propuesta, diríamos, en términos de caracterización de la cadena global del valor. ¿Cómo entendemos una cadena global del valor? Como una red de relaciones transnacionales que se configura a partir de 4 dimensiones, como un espacio técnico productivo, como un espacio o área de valorización, como una estructura de dominación y como un espacio de gestión para la financiarización. De tal manera que si nosotros bajamos estas 4 dimensiones al análisis de la agroindustria transnacional, podemos entrar propiamente a la caracterización del funcionamiento de esta agroindustria transnacional en el ámbito agroalimentario mexicano a partir del estudio de caso de los frutos rojos, de los berries, y que justamente, y aquí traigo a colación a Ernest Feder. Ernest Feder en 1981 publica este libro llamado El imperialismo fresa, en donde él se pretendía justamente analizar cómo se estaba configurando ya un sector específico que era la fresa, ya en la década de los 80, cómo estaba controlado ya por empresas transnacionales, cómo estaba ya, diríamos, la dependencia tecnológica por parte de estas empresas y la dominación que éstas ejercían sobre este sector, su sector en particular. Aquí me voy a permitir hacer una cita de Feder y lo voy a leer textualmente. Dice en la página 12 de este libro, que es la advertencia que hace al lector, dice, debo dejar un punto perfectamente aclarado, abro comillas, debo dejar un punto perfectamente aclarado. No me interesa la industria de la fresa como tal. Me sirve como ejemplo del dominio del capital y de la tecnología extranjera en el sector agrícola para estudiar el impacto de dicho dominio sobre el uso de los recursos agrícolas y no agrícolas, sobre las personas que están o no vinculadas a la agricultura y sobre la acción política de los gobiernos locales y nacionales, cierro comillas. Esto es lo que se propone Ernest Feder. Siguiendo un poco este propósito que Feder lanzó, nosotros prácticamente seguimos este hilo conductual y 39 años después vamos a encontrar un caso muy similar a lo que Feder ya planteaba. De esta manera que nosotros escogimos este caso no como un análisis, diríamos, simplemente de analizar la industria de los berries, sino como un ejemplo, como lo dice también Feder, para ver cómo se configura la industria transnacional sobre el ámbito agroalimentario mexicano y sobre todos sus mecanismos de dominio y subordinación que éstas van a ejercer sobre el ámbito agroalimentario nacional. De tal manera que nosotros sabemos que el sector agroalimentario mexicano, bajo el orden agroalimentario neoliberal, diríamos que transitó de la producción de bienes agroalimentarios destinados al mercado interno a una producción destinada para la agroexportación, sobre todo de aquellos bienes altamente demandados por los centros, fundamentalmente de frutas y hortalizas. Es decir, solamente un segmento de productores son los que se van a insertar, diríamos, a la lógica de globalización, en detrimento de la mayoría de los pequeños y medianos productores, en su mayoría dedicados al autoconsumo. De tal manera que si nosotros analizamos la producción y si nos metemos al caso particular de los berries, podemos ver que en los últimos años, en las últimas décadas, del 2003 al 2016, su crecimiento, diríamos, ha sido exponencial en términos de la producción nacional. Actualmente se rebasan las 800,000 toneladas en la producción nacional, distinguiendo que en el caso de 4 estados, que es Michoacán, Baja California, Guanajuato y Jalisco, producen alrededor del 96.8% de la producción nacional de berries. Digamos, hay un crecimiento exponencial. Michoacán es el principal estado que produce el 70% de la producción a nivel nacional. Y podemos ver en la gráfica 2 cómo precisamente va a la par del incremento a la producción, también un incremento exponencial en el volumen de exportación por parte en términos de toneladas de los berries, hay un incremento exponencial. De tal manera que
Los berries son el tercer producto agrícola en México, actualmente más exportado, y casi el 98% de la exportación se destina hacia Estados Unidos y Canadá, y a la par de que, de acuerdo con la Asociación Nacional de Empresas Exportadoras de Berries, la ANEBerries, existen alrededor de 27 agroindustrias exportadoras que se posicionan como las empresas líderes en este sector. Estas son líderes en tanto que tienen el control de más de 5,000 hectáreas con un valor de producción de $550 millones al año, a la par de que concentran el 85% de los productores nacionales. Dentro de estas agroindustrias exportadoras destaca la presencia de la empresa estadounidense Driscoll. Es decir, tenemos un subsector que está insertado a la lógica de la exportación, pero que está en manos, diríamos, del control de las agroindustrias exportadoras, sobre todo transnacionales, que son las que se van a encargar de producir, almacenar, comercializar y distribuir estos bienes, sobre todo hacia Estados Unidos y Canadá, con alta demanda. ¿Quién es Driscoll? Y la distinguimos en su caso particular, pero ¿quién es Driscoll? Bueno, Driscoll tiene, diríamos, un origen que viene como todo capital monopolista financiero, desde finales del siglo XIX. Tiene su principal antecedente, sus orígenes en 1865. La familia Reiter y Driscoll comenzaron a cultivar las primeras fresas en California, porque Driscoll tiene su sede en el estado de California, en Estados Unidos. Para 1904 desarrollaron nuevas variedades conocidas como las fresas Banner. En 1929 generaron el primer programa de mejoramiento de fresas con la Universidad de California. Para 1944, durante ese periodo que nosotros distinguimos, que es el periodo cuando las agroindustrias nacionales se expanden, diríamos, o generan su mayor grado de dominación, generan la expansión hacia mercados europeos y asiáticos y promueven el desarrollo del Instituto de la Fresa Californiana, a la par del desarrollo de algunas variedades de fresas mucho más duraderas, como la fresa Z5A, y desde 1966 se posiciona como el nombre de Driscoll. En el año 2000 genera lo que es el llamado clamshell, que es justamente este paquete, que es donde se inserta toda la frutilla. Es un paquete especial, son los clamshell. Y actualmente produce en 21 países y comercializa en 46, y se distingue como la empresa número 1 en la producción y comercialización de berries, con ingresos anuales de aproximadamente $6,000 millones. De tal manera que distinguimos la presencia nada más y nada menos de Driscoll como la productora número 1 y comercializadora de berries en el mundo. En el ámbito agroalimentario mexicano, en el sector alimentario mexicano, Driscoll sobre todo se expande en la década de los 90 con mecanismos de outsourcing y offshore, es decir, con sus contratistas, delegando filiales, y se inserta justamente bajo los tratados de libre comercio, en el caso del Telecan. El Telecan es el vehículo fundamental para la entrada de Driscoll, y se coloca sobre todo en los estados de Baja California, Jalisco, Michoacán, Puebla y Tlaxcala. En estos estados cuenta más o menos alrededor de 400 productores asociados, tiene 13 empaques frigoríficos con una refrigeración hasta 1,500 acres de fruta cosechada en su interior, equivalente a 700 hectáreas. Ya durante la temporada de producción 2017-2018 tuvo un incremento de 40% en sus ventas nacionales con respecto a la temporada pasada, registrando un ingreso anual de $45 millones. Driscoll en México exporta el 90% de su producción, que se dirige a más de 40 países, siendo Estados Unidos y Canadá sus principales mercados. De hecho, dentro de las fotografías podemos ver la inauguración de algunos centros frigoríficos, que es justamente donde se almacena esta fruta y se prepara durante lo que vamos a ver que es la llamada cadena de frío para la exportación. Hay el caso, por ejemplo, en la parte baja se distingue la inauguración del frigorífico en un corredor del estado de Michoacán, que es el corredor Pátzcuaro-Morelia, y se inauguró en el 2017. Bueno, pues está presente todas las autoridades, se inaugura. El gobernador, por supuesto, que ha sido promotores, digamos, de la empresa Driscoll, como uno de los principales centros de empaque a nivel nacional. De tal manera que si nosotros llevamos la concepción, esta propuesta metodológica de la cadena global y la bajamos al caso de Driscoll, podemos ver estas 4 dimensiones. Primero, como un espacio técnico productivo, es decir, como una base de encadenamientos o nodos que tienen una base técnica y productiva. Luego también distinguimos como una fase o como un espacio de valorización o un área de valorización distinguida por el ciclo del capital en su conjunto, el capital dinero en su conjunto. También distinguida como un espacio de dominación,
y por último también como una gestora, la cadena de valor como una gestora para el desarrollo del capital financiero. ¿Cuáles son sus implicaciones dentro del sector alimentario mexicano? Justamente lo vamos a desarrollar a continuación. Nosotros podemos visualizar en la primera, diríamos, dimensión de la cadena estos 5 nodos o estas 5 fases. Primero está Driscoll, la matriz del centro. Driscoll baja con sus filiales, con sus subcontratistas. Hay una subcontratista y una muy importante que es Berry-Metz, que es una subcontratista mexicana, y distinguimos 5 nodos o 5 encadenamientos. El primer nodo, que son la parte de los insumos. En este nodo participan las industrias transnacionales dominantes y empresas mexicanas de insumos agrícolas. Estos insumos se sujetan a las llamadas buenas prácticas agrícolas promovidos por la USDA, como dado que todo el producto se va a exportar, estos productos deben de cumplir con una serie de sanidad e inocuidad que está dentro de estas buenas prácticas agrícolas. De tal manera que también dentro de estas buenas prácticas agrícolas se dice qué tipo de insumos, es decir, qué tipo, por ejemplo, de agroquímicos, pesticidas, fertilizantes se tienen que utilizar durante los procesos productivos. Es importante distinguir que dentro de estos insumos, la mayor parte son distribuidos por las agroindustrias transnacionales dominantes, es decir, por Monsanto Bayer o por los grandes productores de agroquímicos a nivel global. De tal manera que hay una articulación con las agroindustrias transnacionales dominantes. Distinguimos en la parte productiva 3 nodos: la producción propiamente en campo, la selección y empaque, y la fase de conservación y almacenamiento. Dentro de la producción y empaque, justamente distinguimos el uso de la llamada plántula. La plántula es la variedad que en el caso de los berries no son semillas, sino son plántulas. Quiere decir que Driscoll tiene más de 100 variedades de plántulas patentadas. Esta plántula la vende a los productores. Además, ella, dado que tiene el control monopolista de esta plántula, ella impone el precio de venta, pero también utiliza insumos agrícolas, el uso de determinado tipo de maquinaria equipo agrícola, y participan dentro de esta producción en campo no solamente grandes productores, sino también pequeños y medianos productores, sobre todo ejidatarios, comuneros, y también participa fuerza de trabajo en términos de jornaleros agrícolas. Luego pasa a la segunda fase, que es la selección y empaque. En esta fase justamente es esta fase de selección. Se selecciona aquella fruta que es la adecuada para la exportación, aquella fruta que cumplió con los estándares de calidad e inocuidad, y se preparan a partir de los clanchel, cajas, los pallets y las seleccionadoras. Dentro de este proceso de selección y empaque participan fuerza de trabajo, sobre todo mujeres, jóvenes, principalmente técnicos y asesores, ¿no? Luego pasa a la fase de conservación y almacenamiento. Dentro de esta fase distinguimos la llamada cadena de frío, dado que el producto tiene que exportarse a Estados Unidos, tiene que conservar un determinado grado de enfriamiento. De manera que dentro de los empaques están las cámaras de refrigeración, estos centros refrigeríferos, esta refrigeración para la preparación de la exportación. Una vez que están listos, que ya están empaletados, que ya están preparados, están justamente los camiones pegados. Los camiones justamente van a ser los mecanismos de exportación, son los vehículos para la exportación. Y finalmente, en la última fase, la distribución del berry. ¿Dónde se está distribuyendo el berry mexicano? Sobre todo distinguimos que son de los minoristas, centros minoristas, sobre todo en la cadena Walmart y en la cadena Costco. Ahí se distribuye la gran parte o la mayoría de la parte de la producción mexicana, y que también una parte justamente de la producción va destinada a la industria alimentaria transnacional, sobre todo aquella industria dedicada al procesamiento, a los deshidratados, congelados, jugos y pulpas. Nosotros también distinguimos que dentro de esta producción en campo, diríamos, hay varios modelos de acuerdos que genera esta industria Driscoll, con el caso de los productores, en el caso de sus filiales. Como ya decíamos, distinguimos particularmente el caso de Berry-Metz, que es una filial contratista de Driscoll. Por un lado, un proceso que distinguimos es, por un lado, compran la fruta a otras empresas independientes, y ellos y Driscoll se encarga de almacenarla, distribuirla y exportarla. Por otro lado, también distinguimos un modelo en el cual le dice a los pequeños y medianos productores, sobre todo, nosotros te rentamos, réntame tu tierra, la filial se encarga de todo el proceso productivo,
al productor, al dueño de la tierra, se le paga una parte de renta al final ya del ciclo productivo y la empresa se va a encargar de todo el proceso productivo, se va a encargar del uso de los insumos agrícolas, de la contratación de fuerza de trabajo, sobre todo jornaleros agrícolas, técnicos, asesores, etc. Pero también distinguimos otro modelo, diríamos que es un modelo mucho más común, que es una especie de agricultura por contrato, en donde van con los pequeños, medianos productores y les dicen, oye, pues vamos a asociarnos, tú te vas a convertir en nuevo socio y vas a participar también como fuerza de trabajo. Tú te vas a encargar de contratar la fuerza de trabajo necesaria, nosotros te vamos a proveer de la plántula, yo te la voy a vender, porque Driscoll le vende la plántula, que es esta variedad patentada que tiene desde sus centros en Estados Unidos. Driscoll le vende la plántula al productor y a la par de que le va a dar asesoría técnica, pero también le da un determinado paquete tecnológico. La filial, es decir, le provee el paquete tecnológico de producción. Este paquete tecnológico de producción hemos descubierto que también se descuenta al final, diríamos ya del ciclo productivo, se descuenta de los costos de producción involucrados por el productor. Esto es como una especie de paquete que se adelanta, pero son paquetes que tienen que ver con los estándares de buenas prácticas de manejo y buenas prácticas agrícolas. Más o menos el ciclo de producción agrícola está en el mes de octubre y marzo. De tal manera que nosotros podemos distinguir de mejor manera este proceso que anteriormente mencionamos a partir de este proceso. Desde los llamados joint makers en la parte superior izquierda, los joint makers son los centros que tienen en California Driscoll, donde se están precisamente patentando sus variedades. Desde ahí baja la plántula, pero también, como decimos, también estos insumos se articulan con las industrias transnacionales dominantes y con algunas empresas mexicanas de insumos agrícolas. Por un lado, los insumos. Por el lado derecho podemos ver los componentes tecnológicos necesarios. Driscoll también promueve el desarrollo tecnológico. Tenemos, por ejemplo, el caso de la robótica cosecha mecanizada, también el desarrollo de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el Internet de datos, el blockchain, que son tecnologías que también bajan hacia sus filiales. De tal manera que en la parte baja está el sector alimentario mexicano, baja vía las buenas prácticas agrícolas hacia los productores rurales asociados o independientes, y también se involucran estos insumos y componentes tecnológicos en la selección y empaque y en el almacenamiento y refrigeración para la llamada distribución en la cadena de frío. No solamente, si bien nosotros ahorita podemos observar la cadena global vista desde el encadenamiento de los nodos necesarios para la elaboración del producto, en este caso del berry, pero no solamente debemos visualizar a la cadena como un espacio técnico productivo, con un enlazamiento de nodos, sino particularmente a la cadena también la tenemos que ver como una área de valorización, de tal manera que a diferencia de la escuela de Duke, nosotros insertamos la teoría del valor propuesta por Marx y por la economía política, a partir de la distinción entre el proceso de trabajo, distinguido como trabajo útil simplemente para la formación de valores de uso, a un proceso de valorización generado por un trabajo abstracto. Nosotros sabemos que bajo el capitalismo lo que se genera, lo que se intenta, y además el propósito no es producir un valor de uso, sino es un valor de uso que tenga un valor de cambio destinado a la venta, es decir, producir una mercancía cuyo valor sea mayor al valor total de las mercancías consumidas para su producción. Una mercancía que le genera un excedente en términos de plusvalor. La cadena global de valor debe ser entendida, por tanto, como una expresión del ciclo del capital dinero en su conjunto. Y podemos visualizar la fórmula que planteó Marx del ciclo del capital, de dinero, la D, luego mercancía, el capitalista compra fuerza de trabajo, medios de producción, luego pasan los puntos suspensivos durante el proceso productivo, distinguido con la letra P, luego la mercancía incrementada, dado que llevó a un proceso de valorización. Esta mercancía es distinta a la mercancía original. Y finalmente, en su fase de distribución, en dinero incrementado. La mercancía pasa de N incrementada a dinero incrementado. De tal manera que el valor de una mercancía lo distinguimos en el tiempo del trabajo socialmente necesario, como analiza Marx, para la elaboración de una mercancía que justamente está compuesto por estos tres elementos. La mercancía, diríamos, el valor de la mercancía es igual al capital constante más al capital variable más ese excedente en términos del valor agregado, que es el plusvalor.
No solamente hay que recordar, en el caso del capital variable, en el caso de la fuerza de trabajo, no solamente el obrero se reproduce en sí mismo y obtiene sus propias condiciones en términos del salario, de sus medios necesarios de producción, de vida, sino también genera un excedente en forma de plusvalor. Ese excedente económico luego va a ser apropiado por la empresa en forma de ganancia. El plusvalor, por tanto, va a ser la diferenciación entre el valor agregado menos el capital variable. De tal manera que podemos entender este proceso a partir de la distinción que hay un tránsito de una apropiación desde la matriz del centro hacia desde las periferias. Diríamos que hay un excedente que va desde las periferias hacia las matrices de los centros. El capital monopolista financiero se apropia del grueso del excedente económico generado en las periferias, excedente económico generado a partir de la explotación de la fuerza de trabajo, un plusvalor, por supuesto, que no se reditúa en forma de salario y que representa un valor excedente que se apropia las matrices del centro para generar o obtener sus ganancias. De tal manera que nosotros podemos distinguir el proceso diríamos, del ciclo del capital a partir de esta lámina. Nosotros podemos ver el ciclo del capital. Empezamos por dinero. En el caso de Driscoll, baja a la compra de mercancías, medios de producción, distinguidos como capital constante, y fuerza de trabajo, distinguidos como capital variable. En el caso de los medios de producción, son las materias primas, los objetos de trabajo y las materias auxiliares, distinguido entre el capital circulante y el capital fijo. También compra fuerza de trabajo, que distinguimos principalmente de pequeños productores, ejidatarios y comuneros, jornaleros agrícolas, fuerza de trabajo, trabajadores agrícolas, trabajadores independientes. Luego baja de M a P, ahí se generan las tres fases del proceso productivo que ya mencionamos, la producción propiamente en campo, la selección y empaque, el almacenamiento y conservación. Ahí se genera y se crea el plusvalor. Este plusvalor luego va a M incrementado, ahí se va el proceso de distribución. En el caso, como ya decíamos, la mayor parte se exporta y otra parte se genera o se va hacia, diríamos, hacia algunos procesos agroindustriales, como el caso de mermeladas, jugos, helados, etc. Y finalmente, M incrementado pasa ya vía precios de monopolio, que son los que imponen los precios de venta final, le genera y le implica al capitalista una ganancia monopolista y una apropiación de los excedentes generados durante el proceso productivo. De tal manera que con este esquema lo que podemos concluir es que a diferencia del planteamiento de la escuela de Duke, que dice que el mayor valor agregado para la escuela de Duke, el mayor valor agregado se genera en los primeros eslabones de la cadena, es decir, en la parte de concepción y desarrollo, en la innovación. Nosotros creemos que es al contrario, que donde se genera el grueso del valor agregado a partir justamente de la actividad del valor, es en el proceso productivo. De tal manera que ¿quién es el que genera el mayor valor agregado? Son las periferias. Y que, como decíamos anteriormente, ese valor agregado no se refleja en variables macroeconómicas como el caso del PIB. No se refleja el PIB, no refleja, diríamos, esa transferencia del valor y la apropiación del valor que se está generando desde las periferias. De tal manera, esto ya no me meto mucho. Bueno, este sería el resumen, diríamos, del valor global de los BERRES a partir de las fases, diríamos, que tienen la fase productiva. De tal manera que el valor global del berry ya no es un berry en sí mismo solamente determinado, es un berry premiado de plusvalor. Es un berry que le representa al capitalista un excedente de apropiación del valor. Y por tanto podemos distinguir justamente la sumatoria, diríamos, del valor global del berry, la sumatoria global del capital constante, más la sumatoria global del capital variable, más la sumatoria global del plusvalor obtenido. Si nosotros queremos un poco medir cómo se están apropiando los excedentes, diríamos, intentamos analizar un estudio de caso que fue el comportamiento del arándano, y lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Nosotros quisimos distinguir cuál es el costo de producción de una hectárea de arándano en Estados Unidos y cuál es el costo de producción de una hectárea de arándano en México, teniendo también precaución, porque hay diversos elementos, diversos grados de producción, de productividad ejercida en Estados Unidos y en México. Nosotros pudimos distinguir más o menos este comportamiento en términos de los costos de producción. De tal manera que, haciendo ya el resumen, podemos observar que el costo de producción en México, en la producción de una hectárea de arándano, es mucho menor al costo de producción generado por una hectárea de producción en Estados Unidos.
Y fundamentalmente a partir de esto nos dimos cuenta que el bajo costo, diríamos, que está en México es a partir justo del bajo costo de la fuerza de trabajo que hay en México. Mientras que en Estados Unidos el costo de la fuerza de trabajo, hora promedio, es en términos de pesos, más o menos las jornadas de trabajo son justamente en términos legales, son de 8 horas. La hora promedio se paga 272 pesos, la hora promedio de la fuerza de trabajo. En México, la hora de promedio, la jornada laboral va de 6 hasta 12 horas, con un costo de la fuerza de trabajo de apenas 28 pesos. Mientras que en Estados Unidos el costo total de la fuerza de trabajo es de aproximadamente 300 horas de trabajo durante todo el ciclo productivo. En México son 800 horas de trabajo, es decir, casi el triple de trabajo insertado en México. Y como decimos, es el trabajo vivo, el generador del valor agregado. Por tanto, esto nos permite poco comprobar la tesis de que el grueso del valor agregado es generado en las periferias. De tal manera que podemos resumir esto a continuación. Podemos ver la producción de arándano en Estados Unidos, México. Decimos que en el caso del costo de producción unitaria de arándano, en esta comparativa es 40% menor en México que en Estados Unidos. El salario por hora de fuerza de trabajo en Estados Unidos son $13.5, más o menos equivalente a 272 pesos mexicanos. Y en el caso de México se está pagando el salario por hora apenas a $1.5, es decir, apenas 28 pesos. En el caso de las horas de trabajo, en Estados Unidos son alrededor de 300 horas de trabajo. En el caso de México son 800 horas de trabajo. Y ya en el año 2015, diversas organizaciones sociales y diversos grupos hicieron un llamado a un boicot por parte hacia la empresa Driscoll, diciendo, bueno, que hay una falta o un bajo salario y que también no hay las prestaciones legales en términos de ley, que deben de ser sobre todo la parte de los jornaleros. De tal manera que, como dicen algunas organizaciones, entre ellos el Sindicato Independiente de Trabajadores de Jornaleros Agrícolas o la propia Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, distinguen que más o menos la jornada de trabajo ronda en los 160 pesos al día. Son jornadas de trabajo de más de 12 horas. Y a la par, si bien Driscoll, a partir de esta movilización que hubo de los jornaleros, sobre todo en el Valle de San Quintín, en Baja California, Driscoll se sentó al parecer con ellos en la mesa de negociación, bueno, se abrió la mesa de negociación y en donde justamente se comprometía a incrementar, diríamos, los jornales y en términos del salario. De tal manera que, a pesar de esto, hay algunos trabajos, como el recién hecho por Ana Mari Garrapa, que es una investigadora ahí del Instituto de Investigaciones Económicas, en este trabajo que se titula Jornaleros Agrícolas y Corporaciones Transnacionales en el Valle de San Quintín. Ella recupera testimonios, hace entrevistas a los jornaleros y dentro de estos testimonios se señala que aún siguen habiendo condiciones ampliamente complejas en el ámbito productivo. De tal manera que si nosotros podemos ver el valor de la llamada CAR, que es la canasta alimentaria básica, que es una CAR que genera la Facultad de Economía, que es lo necesario, lo mínimo, lo indispensable que requiere una persona y su familia para la sobrevivencia. Para el año 2018, la CAR tenía un valor de 245 pesos, es decir, $12. Con el salario que le están pagando a los jornaleros, apenas se puede consumir el 65% de esa canasta básica, de esa canasta alimentaria. De tal manera que nosotros también hicimos este ejercicio. En el caso podemos ver esta gráfica. Y una vez ya generado, diríamos, el proceso productivo y en el acuerdo de que al final del ciclo agrícola, Driscoll es el que se va a encargar de comercializar y empaquetar, distribuir, almacenar estos berries terminados en campo. Hay un precio aproximado que se está pagando por cada arándano de $2.7 por kilo. Eso es lo que se le está pagando en campo por parte de la empresa Driscoll. Luego, siguiendo la gráfica, justamente Driscoll exporta, como decíamos, principalmente a Estados Unidos, y en el último eslabón de la cadena está la presencia de Walmart y de Costco. En el caso de Walmart, el precio que le está pagando, diríamos, el precio promedio pagado por Walmart a Driscoll es de $7.8 por kilo de cada arándano, pero Walmart lo está vendiendo ya al precio final en el mercado de consumo final a $15.8 el kilo, es decir, un precio casi 6 veces mayor al cobrado por el productor.
de tal manera que podemos visualizar quiénes son los que están llevando justamente los grandes beneficiados de este proceso, y finalmente la parte muy marginal que le está quedando, la parte marginal es que le están quedando los productores agrícolas, que son los que generan justamente el valor. De tal manera que podemos resumir esta gráfica anterior a partir de estas dos gráficas. En el caso del arándano podemos ver que el 60% de los ingresos obtenidos son apropiados por Driscoll. Solamente un 60% son apropiados por Walmart, un 30% por Driscoll y solamente un 10%, diríamos, del ingreso obtenido es apropiado por el productor. De tal manera que en términos del precio recibido con respecto al precio final, los actores de la cadena, diríamos, reciben en términos porcentuales, el productor apenas en relación al precio final cobra un 17.1%, Driscoll va a cobrar casi un 50% y el jornalero un 0.6% dentro de este eslabón. De tal manera que hay un efecto de dominación, como lo dice Perú, la empresa Walmart, en alianza con Driscoll, Walmart, dado que sabemos que Walmart es uno de los principales minoristas a nivel global, impone precios de monopolio ya en el mercado final, y son precios de monopolio que están muy por encima de los precios de producción, esos precios de producción que se generaron en campo. De tal manera que Walmart y Driscoll se apropian de rentas de monopolio, y en el caso de Driscoll se apropia de una renta tecnológica. Driscoll, si se dan cuenta, en ningún momento tuvo una injerencia en el proceso productivo. Driscoll solamente vendió su patente, delega los componentes tecnológicos y al final del proceso productivo reclama, diríamos, el berry para su comercialización y distribución. En ningún momento tuvo injerencia en el proceso productivo, de tal manera que su ganancia se obtiene mucho también por la renta tecnológica, del poseer justamente el control monopolista de sus componentes tecnológicos, en particular de sus patentes, es decir, la diferenciación del producto mediante la innovación tecnológica, los gastos de publicidad y marketing, el desarrollo de las marcas, de la propiedad intelectual, las patentes o de facto de medio de dependencia captiva de la clientela, son mecanismos de extracción de estas rentas monopolistas, de tal manera que finalmente podemos visualizar quiénes son los grandes ganadores de este proceso, de estos encadenamientos, y que finalmente Walmart exige una ganancia, también una ganancia comercial. Walmart se apropia del excedente generado por los pequeños y medianos productores, por el jornalero que está trabajando. Walmart se apropia y Walmart en ningún momento tuvo también injerencia en el proceso productivo, pero sí se beneficia, como ya lo veíamos en esta gráfica, en el porcentaje de ingresos obtenidos, con casi el 60% de los ingresos obtenidos. De tal manera que con esto concluiría. ¿Cuáles son algunas conclusiones y reflexiones finales? Nosotros lo que tratamos de visualizar es el capital monopolista financiero, sus procesos, sus características y configuraciones, a partir de este análisis teórico, metodológico e histórico, la agroindustria transnacional como una expresión del capital monopolista financiero, una agroindustria transnacional que ejerce y se posiciona a partir de un orden agroalimentario global, desde donde ejerce diversos mecanismos de dominio y subordinación sobre las agriculturas de los países periféricos. Un orden agroalimentario global que determina la forma de inserción o de participación de las agriculturas de los países periféricos en el ámbito internacional. A partir de la década de los 80, como lo decíamos, se inserta un nuevo orden agroalimentario neoliberal que, diríamos, reconfigura los procesos y mecanismos por parte de las agroindustrias transnacionales, y se configuran las llamadas cadenas globales del valor. Una cadena global de valor que distinción y diferencia de la llamada corriente de la escuela de Duke, que es diríamos, el mainstream de la cadena global del valor, del enfoque. Nosotros, desde la perspectiva del capital monopolista financiero, insertamos que la cadena global del valor debe ser entendida como una red de relaciones transnacionales que tiene estos cuatro elementos, como un espacio técnico productivo, como un área de valorización, como un espacio de dominación y como un espacio de gestión para el desarrollo del capital financiero. La configuración del sector agroalimentario mexicano bajo el orden agroalimentario neoliberal se puede observar justamente a partir de este estudio de caso que propusimos en nuestro ensayo, distinguiendo el caso de los verdes de la cadena global de valor y particularmente la empresa, el ejercicio que ejerce la llamada empresa o la empresa Driscoll. Y finalmente, como conclusión, podemos ver que se sigue generando la exacerbación de la dependencia tecnológica, la extraversión y heterogeneidad estructural en el sector alimentario mexicano, y como lo decía Ernest Feder, 39 años justamente de su trabajo de imperialismo fresa, justo los mecanismos que decía Feder se siguen conservando en la actualidad. Hoy más que nunca podemos ver quiénes son los grandes ganadores de la globalización neoliberal,
en detrimento de la mayoría de los productores, pequeños y medianos productores dentro del sector alimentario mexicano. Bueno, pues con esto concluiría y les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Iván. Bueno, pues como vemos, pues es un excelente trabajo, una excelente exposición, ¿no? Nos permite entender este orden agroalimentario global y sobre todo me parece interesante cómo en su investigación se atreven, ¿no? Muy coachado también con sus, en este caso, sus asesores, ¿no? A incluir estas nuevas categorías conceptuales que me parece muy interesante para comprender analizar este concepto de cadena global de valor. Me parece muy acertado, muy interesante, ¿no? El cómo están ustedes entonces viendo el valor agregado a partir justamente este dinero que no se les paga a este pequeño productor. Hay varios comentarios que hay varias felicitaciones. Antonio Mendoza Hernández pues felicita a Iván por su investigación, ¿no? Hilda Caballero también dice felicidades al ponente. Aquí dice, bueno, se agradece la claridad, por supuesto, una excelente exposición, ¿no? Y sistematización de la misma. Pregunta, ¿qué posibilidades tienen los productores locales de salirse de esta dinámica monopolista de las cadenas de valor? Felicitan quién es Carlos Bustamante, felicita a Iván Cortés por su excelente investigación. Dice una metodología muy consistente y una información muy clara. También él pregunta si pudiera compartir un poco más o andar un poco más sobre la metodología de investigación cualitativa que se utilizó para obtener tan rica información de carácter primario. Vero Pompa dice felicidades Iván por la investigación. Igual Ana Laura Rodríguez pues está haciendo felicitaciones, está enviando sus felicitaciones. Entonces si pudieras por favor comentar sobre estas inquietudes, estas preguntas que nos están haciendo llegar, Iván. Muchísimas gracias. Primeramente, agradecer a todos y todas por sus felicitaciones, por sus comentarios. En relación, pasaría a contestar la pregunta en relación a qué posibilidad tienen los productores para un poco salirse de este esquema, de la cadena, desde este ámbito monopolista. Bueno, hay una entendimiento de que, en primer lugar, yo creo que hay que visualizar que ahora con la firma del TEMEC, justamente el agronegocio, la agroexportación se sigue sustentando como el eje fundamental de la política agroalimentaria mexicana. Si bien pueden haber algunos cambios en diversos ámbitos, yo no veo ninguna directriz distinta del agronegocio como el eje fundamental, digamos, la agroexportación como el eje fundamental de la inserción del sector agroalimentario mexicano. Es decir, hay que la continuación del apoyo a estos grandes productores, el siguiente, el apoyo a estos mecanismos de exportación. Y esto hay que tenerlo claro. El TEMEC, si bien puede tener algunas variaciones, en la directriz se siguen conservando los ejes fundamentales de la inserción vía la exportación. Hay un caso particular, por ejemplo, en el caso de la región de Pátzcuaro y Morelia, que son municipios del estado de Michoacán. Ahí anteriormente eran productores, la mayoría son productores destinados a la generación del maíz y tienen algunos otros granos, sobre todo destinados al autoconsumo, en donde era justamente toda una diversidad de patrimonio por parte de maíces criollos, sobre todo. De hecho, incluso hay estudios que en esa zona es donde se encuentran las mayores variedades de maíces criollos en el estado de Michoacán. Justamente ahora, ya a partir de 5 o 6 años a la fecha, esas zonas se encuentran repletas ya de macrotúneles, es decir, ya destinados a la exportación y a la producción de berries. De tal manera que el productor dice, bueno, pues es que pues, si hay estoy asociado, me convence esta idea de esquema de negocio, es más, yo estoy participando como un asociado, estoy parte del negocio y me está redituando en términos al final, pues me dan un ingreso que me permite reeditar. En cambio, pues seguir la producción del maíz, pues prefiero mejor destinarlo al caso de la producción de berries. De tal manera que muchos productores, ¿no?, están, digamos, ya con los esquemas de producción manejados como estas empresas como Driscoll, pero también
hay grupos que se están resistiendo. Hay grupos y sobre todo diversas organizaciones de diversa índole en las comunidades que dicen no, nosotros no queremos y no vamos a permitir el paso de el caso, por ejemplo, de los berries o de alguna otra fruta destinada a exportación, ¿no? Sobre todo porque ellos distinguen que también hay un daño a su patrimonio territorial, hay un daño a su patrimonio cultural, hay un daño a su patrimonio social. Hay una resistencia muy fuerte por parte, sobre todo, de comunidades indígenas que están diciendo no, nosotros no estamos resistiendo y están haciendo digamos, una lucha muy bien posicionada, diríamos, para no caer en la inserción de esta propuesta por parte de las agroindustrias nacionales, como es el caso de DRISCO. Ahí tenemos un mecanismo de resistencia. Apoyar esos mecanismos, estar muy al pendiente. Estos procesos es una tarea fundamental que tenemos que seguir observando en estos procesos que también se están dando en la parte baja del sector alimentario mexicano. En estas disputas también son disputas de lucha muy importantes que están generando. Ahí hay esperanzas también en el entorno de otras posibilidades distintas y miramos hacia otros mecanismos, otros proyectos, etcétera, otras formas del desarrollo distintas. Y en el caso de la segunda pregunta, la metodología de investigación cualitativa, esta tuvo mucha recopilación en términos de análisis que se dieron en diversos espacios, sobre todo a partir de un acercamiento, de un conocimiento por parte de la región de Pátzcuaro, en esa zona que hace rato hablamos, hay un acercamiento, hay un conocimiento en dicha región hacia los productores, donde cual se pudo obtener información. Pero también tenemos información de diversas metodologías que tienen que ver con estudios de caso que generados por diversos autores. También en la revisión por parte de la empresa DRISCO, nos metimos, digamos, detalladamente a revisar, analizarla. Es muy complicado, esto sí hay que decirlo, es muy complicado la obtención de información cualitativa. Nosotros quisiéramos haber hecho un estudio más apegado, más hacia campo, más hacia abajo, pero en las medianas posibilidades sí tuvimos diversas entrevistas, diversos fuentes de información, sobre todo con productores de arándano en el estado de Michoacán. De manera que ahí pudimos obtener información cualitativa que nos permitió seguir construyendo estos cuadros que hemos presentado. Gracias. Bueno, siguen llegando las felicitaciones. A mí sí me gustaría hacer una pregunta, entendiendo este proceso de reconversión productiva que hay en el espacio local. ¿Tú conoces de estudios que estén hablando de este? Bueno, ya mencionaste algunas afectaciones, algunas cosas que están pasando, pero sobre todo en cuestiones del medio ambiente. O sea, por ejemplo, este paquete tecnológico que les llega, ¿no? Pues tiene consecuencias también al medio ambiente, ¿no? Quería saber si tú conocías ya estudios de este tipo que ya se están realizando ahí en la zona. Y algunos otros elementos que tengas identificados sobre esta reconversión productiva. Yo he distinguido, bueno, hay pocos estudios, hay algunos estudios generados, por ejemplo, en el caso de Michoacán, del Colegio de Michoacán, que han analizado ya hace tiempo la cuestión en la zona de la producción de fresa, en la región de Zamora, en el estado de Michoacán, en la región del Valle de Zamora, en donde se están distinguiendo sí, impactos, los diversos impactos, sobre todo sociales, económicos, culturales, incluso y ambientales. En el caso particular, diríamos, donde yo tuve un mayor acercamiento, aún no hay un estudio completo y de hecho yo también, de hecho es una carencia de esta investigación, no se abordan en su generalidad, si bien se esbozan, diríamos, yo creo que es una tarea fundamental, una línea de investigación, ver también la parte ambiental, porque que también, así como decíamos, estas empresas tienen una renta tecnológica, o tienen una renta tecnológica, también diríamos, o tienen una renta por el uso del espacio, el uso del suelo, la renta de la tierra, y que se genera a partir justamente de todo el impulso de estos paquetes tecnológicos, agroquímicos, etcétera, que estoy seguro que una vez, si ya no hay condiciones productivas, una vez que ya se haya expandido, digamos, este proceso en las regiones donde está presente la producción de berries, si la empresa ya no ve condiciones productivas, la empresa se va a ir de ese espacio.
pero el impacto y el daño ambiental, ecológico, prácticamente es irreversible. Y tenemos el caso del aguacate en Michoacán, la pérdida masiva de superficie de hectáreas y en beneficios además cada día se pierden cada vez mucho más hectáreas y se pierde biodiversidad, se pierden bosques, etcétera. Parece que el impacto es irreversible, ya el impacto es irreversible, y el día que las empresas que están también ahí, porque pasan mucho, muy similar al caso de los verdes, hay empresas transnacionales estadounidenses que son las que están comercializando el aguacate, el día que digan, aquí ya no hay condiciones productivas, en tanto que yo ya agoté todos los recursos, yo me retiro y me voy a otras zonas no solamente en México, sino a nivel global, se están expandiendo en búsqueda de los recursos necesarios suficientes para mi producción. A lo mejor no es correcta la palabra recurso, sino de los bienes naturales necesarios, ¿no? En ese sentido, hace falta mucho más estudios sobre el ámbito, los impactos ambientales de estos procesos, y que solamente se puede ver a partir de un estudio multidisciplinario, porque es necesario forjar redes multidisciplinarias, porque hay que visualizar también los impactos culturales, sociales, políticos, la parte, por supuesto, ambiental, que nos permite entender de forma más completa, ¿no?, el análisis, porque uno nos explica también cómo los productores están cayendo fácilmente con esta propuesta de Driscoll, ¿no? O sea, Driscoll les vende esta idea, digamos, no vende, sino como toda empresa, bueno, este es un caso de éxito y vamos, inserta, y te vas a beneficiar de este proceso. Y el productor dice, bueno, pues sí, muy bien, inmediatamente, ¿no? Me convenció, creo que sí es una apuesta importante. Entonces ahí involucra también una parte social, cultural, que tiene que ser desde un enfoque multidisciplinario, poder visualizar esta construcción de los procesos que están generando en el ámbito del inventario mexicano. Muchas gracias. Bueno, pues ya tienes tu estudio de estancia postdoctoral. Y ahí, pues, bueno, yo ya no veo aquí otras preguntas, más felicitaciones de parte de Azucena, de parte de Misia, de parte de Carmen, de Lucía Torres, que bueno, dicen que es un excelente trabajo, que hay una muy buena aportación a la metodología para entender justamente el concepto de cadenas globales de valor. Entonces, pues agradecer a todos su participación, agradecerle al maestro Iván Cortés por esta excelente presentación. Por ahí, Carlitos, estamos aquí aplaudiendo. La verdad es que es un excelente trabajo, estuvo muy reñida la votación cuando fue la reunión del jurado para otorgar los lugares. La verdad es un excelente trabajo, y pues bueno, esperemos seguir manteniéndonos en contacto, y pues qué gusto, Iván. Nuevamente felicitaciones, que tengan buen día, les agradecemos a todos. Doctor Felipe Torres, que está aquí también con nosotros, le agradecemos que estén aquí con nosotros participando, y pues agradecer nuevamente, maestro Iván Cortés. Que tengan muy buena tarde, que estén muy bien, y los esperamos. El próximo miércoles estaremos presentando el tercer lugar del premio Ernest Feder. Entonces, también si gustan conectarse, pues enviarme un mensaje, y pues con gusto los esperamos por ahí. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Sí. Pues, rapidísimo nada más, no quisiera, bueno, agradecerles mucho, pero no quisiera dejar la oportunidad de agradecer a mis maestros, al doctor Arturo Guillén Romo, que es el director de mi tesis, y a mis lectores, al doctor Antonio Mendoza Hernández, y a mi lectora, la doctora Seika Sandoval, ¿no? Y agradecer mucho por la oportunidad y el espacio, agradecer mucho a los doctores presentes y a todos y todas por su compañía. Muchísimas gracias. También muchas gracias por todo. Muchas gracias. Bueno, que tengan una excelente tarde, y pues nos vemos pronto. Buena tarde. Gracias, muchos saludos.